En este video quiero aclarar dos dudas que se repiten bastante sobre qué plan de datas conviene comprar y cuál es la diferencia entre la plataforma y la data de mercado. Empecemos con una comparación sencilla. Imaginen que Atas es un televisor y que la data es la señal que llega al televisor. Pueden comprar el mejor televisor del mercado, pero si no contratan una señal, no podrán ver los canales en vivo. De la misma manera, pueden comprar Atas Ultra, que es el plan que yo utilizo, pero eso no significa que automáticamente recibirán datos de futuros en tiempo real. Atas es una plataforma de análisis. Es el software donde visualizamos el perfil de volumen, el VWAP, el CVD, el footprint, el mapa de calor, el DOM, o sea, la profundidad de mercado, y todas las demás herramientas. Ricmic, en este caso, es el proveedor de la data, aunque también tenemos otro proveedor que es DXFit, que de hecho ya tengo un video dentro de esta lista de reproducción o dentro de los videos que vas a encontrar en mi canal sobre cómo registrarte y adquirir ese nivel de data. Estos proveedores son quienes envían las operaciones ejecutadas, el bit, el ask, la profundidad del libro y, cuando corresponde, la información de Market by Order. Sin embargo, DXFIG no tiene para ATAS la data necesaria para proveer datos MDO. Y de hecho voy a hacer otro video acerca de cómo comprar, cuándo comprar datos MDO para conectarlos directamente a su ATAS y que puedan disfrutar sobre todo de esta nueva función que es el MDO Bundle, que a fecha de julio de 2026, ATAS acaba de habilitar. Ahora, entendamos una cosa. Son dos productos diferentes, ATAS y la data, y normalmente se contratan por separado. Ahora bien, hable, hablemos de qué plan de ATAS recomiendo. ATAS tiene 4 planes, que son precisamente los que ustedes ven acá. El Star, el Plus, el Pro y el Ultra. El plan Star es gratuito y sirve para conocer la plataforma. Sin embargo, en futuros, trabaja con información retrasada y no permite conectar futuros en tiempo real. El Plan Plus ofrece más indicadores y mayores posibilidades de análisis, pero tampoco permite conectar data de futuros en tiempo real. Puede ser útil para criptomonedas o para alguien que todavía está conociendo la plataforma. El primer plan realmente orientado al análisis de futuros en tiempo real es el Plan Pro. Permite conectar proveedores de data, trabajar hasta con 2 indicadores simultáneos por gráfico y tener hasta 3 conexiones activas. Lo recomendaría si eres un trader o una persona que está empezando a aprender, que no utiliza tantas herramientas en el gráfico, puede servirte. Sin embargo, el plan que yo utilizo y recomiendo para quien quiera aprovechar data seriamente es el plan Ultra. ¿Por qué utilizo el plan Ultra? Porque elimina prácticamente todas las limitaciones. Permite utilizar indicadores activos y conexiones sin un límite establecido dentro del plan. Además, incluye temporalmente, como mencioné al inicio, el MBO Bundle con herramientas como Iceberg Tracker, Stop Runs Tracker y Sweep Trackers. Para poder conectar el MBO Bundle van a necesitar data de nivel 3 en Order Flow, para Order Flow. ¿Ok? Aunque decir data de nivel 3 es como un poquito coloquial. Vamos a llamarla data MBO y ya está. Como dije, voy a hacer un video adicional hablando acerca de cómo comprar y adquirir esa data, aunque en este video también les voy a dejar un poquito de información respecto a ese tema. Y quiero hacer una aclaración bastante transparente. Si únicamente van a utilizar 3 indicadores como el perfil de volumen, VWAP y CVD, el plan Pro podría ser suficiente. Pero si quieren incorporar Footprint, Heatmap, herramientas MBO, diferentes configuraciones, y esto puede ocurrir incluso cuando quieres responder preguntas que esas herramientas no responden, pues el plan Pro te ayuda a comprender el porqué de las cosas. Esto no es tanto para incorporar cosas a tu estrategia, sino para responder preguntas que las herramientas que utilizas en el plan Pro no te responden. Entonces, como había mencionado, al momento de grabar este video, el plan anual del Pro, que vamos a seleccionar un año, tiene un costo de 479 euros, mientras que el plan Ultra, un costo de 599,40 euros al año. Es una diferencia de 120 euros anuales. Ahora, sí es importante mencionar que en la medida de sus posibilidades, yo recomiendo que adquieran directamente el plan Ultra para que no tengan ningún tipo de limitación. Pueden adquirir también el plan de 3 meses, que cuesta 239 euros, pero definitivamente si ya no les queda nada en el bolsillo, adquieran el plan mes por mes. Sin embargo, tengan en consideración que 89,95 euros al mes son alrededor de $110, redondeando la cifra, ¿vale? En el peor de los casos, si tu banco
o tu tarjeta de crédito te cobra comisiones por el tipo de cambio y estás en América. Teniendo en consideración que son $110 al mes, al año estarías pagando más de $1,200. Si te compras el plan anual o lo financias con tu banco, podría salirte aquí, calculando y haciendo el tipo de cambio bastante rápido, $650, $700 al año. Entonces pagarías bastante menos, estarías ahorrando mucho dinero. ¿Ok? Entonces quiero hacer primero la aclaración sobre qué plan comprar. El que yo tengo es el plan Ultra y ahora hablemos con respecto de la data. ¿Ok? Estoy en la página de Bookmap, pero no es porque yo use Bookmap, sino porque aquí vamos a encontrar un detallito bastante bueno. Ya consulté directamente con el soporte de Bookmap porque ellos comercializan una suscripción de data de Rigmic CME Market by Order, es decir, MBO. La pregunta que les hice fue si las credenciales de Rigmic adquiridas a través de su plataforma estaban restringidas exclusivamente a Bookmap o si podían conectarse a ATAS. Esto fue lo que yo les consulté. Yo quería comprar a través del marketplace la data MBO, que haciendo clic en este enlace, ustedes pueden comprar la data Market by Order de Rigmic, la que ofrece Rigmic. Uno no puede ir directamente a Rigmic a comprar data. Es la realidad. Tendrías que registrarte en un broker y a través de tu broker comprar la data o puedes hacerlo a través de Bookmap, que gracias a su marketplace podemos hacerlo. Si operas Nasdaq, tendrías que seleccionar la data CME Non-Pro y te cuesta $40 al mes. ¿Ok? Por lo tanto, podemos adquirir la data de Rigmic desde Bootmap, recibir nuestras credenciales y utilizarlas directamente en ATAS. ATAS admite conexiones Rigmic tanto de forma directa como mediante RJ Trader Pro, si es que alguno utiliza eso. Ahora, cuidado con esta diferencia. Que el plan Ultra incluya MBO Bundle no significa que incluya la data MBO, ¿ok? Por eso es que tiene que comprar la parte. Volviendo al ejemplo del televisor, ATAS Ultra es el televisor con todas las funciones desbloqueadas. Rigmic es la señal que alimenta esas funciones con información del mercado en tiempo real. Y básicamente yo me enfoco en operar en Nasdaq. En la descripción voy a dejar dos enlaces, uno para revisar y adquirir el plan de ATAS y otro para contratar la data de Rigmic MBO desde Bookmap. Además, en un próximo video, como mencioné al inicio, voy a enseñar paso a paso cómo conectar esas credenciales de Rigmic a ATAS, ya que ya tengo un video conectando la data de DXFIT a ATAS. Además de también mencionarles qué servidor seleccionar y qué configuración utilizar para recibir correctamente la data y poder disfrutar de todas las funciones. ¿Ok? Así que nos vemos en un siguiente video. Espero que todo haya quedado claro. Ya saben qué plan contratar y recuerden que pueden disfrutar de 14 días gratuitos si se suscriben a ATAS por primera vez. Deje mi enlace. Cuídense mucho y nos vemos en otro